que tiene una visión no solo de mundo, pero también de educación muy violenta y retrógrada, y el país muy polarizado, ¿no? Las elecciones que se llevando adelante muy pautada por las fake news. O sea, tenemos un ambiente social acá muy convulsionado, para decir de alguna manera, ¿no? Y socialmente también una gran crisis económica también acá en nuestro país, y que obviamente eso también para nosotros que trabajamos con educación tiene sus impactos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos también en un barrio de periferia de São Paulo. No sé si se entiende, ¿no? Cuando decimos periferia, pero las periferias son, se puede bajar ya un poco la presentación, son las bordas, ¿no? de la ciudad. Acá, en este mapa es el mapa del municipio de São Paulo, de la municipalidad de São Paulo, la capital, donde tenemos más de 12 millones de habitantes, donde está marcado de rojo, es la localidad donde estamos, donde nosotros vivimos y donde actuamos, ¿no? Este barrio se llama Coab, que es una sigla, ¿no? de un tipo de conjunto de habitación popular que se empezó a construir acá en São Paulo en los años 80, y ubicado en el extremo oeste de nuestra ciudad. Para que tenga una noción, este barrio, solo este barrio, tiene 124.000 habitantes, o sea, hasta para Brasil, eso es bastante. Para que tenga una idea, los municipios, las municipalidades de São Paulo, de Brasil, en su grande mayoría, poseen menos, cerca de 50.000 personas. Entonces, esta característica demográfica, ¿no? del barrio donde estamos, ya mostra, nos apunta así enfim, grandes problemas y una complejidad social ahí que tenemos, ¿no? en nuestro barrio. Esta foto abajo es un poco para que tenga un poco la noción del paisaje, ¿no? que tenemos en nuestro barrio, que son edificios de 5 andares, edificios populares. La población que ahí habita también son de clases populares, ¿no? Y nosotros, en la gran mayoría del grupo, ¿no? que se formó, crecemos ahí, nacimos en este barrio, crecemos, desarrollamos ahí actividades sociales desde hace mucho en este barrio, y desde 2016 empezamos a nos juntar con el fin de organizar esta cooperativa. ¿Se puede bajar la presentación? Bueno, un poco de la historia que tenemos, como decía, ¿no? Eso empieza en 2016, a partir de una experiencia de una educadora del barrio y vecina, que podríamos decir una líder social ahí del barrio, que hace mucho ya trabajaba con la perspectiva de proyectos de educación populares, y que tenían la idea de incluir y dar oportunidad a los niños, ¿no? de este lugar. Esa educadora se llama Carmen. Entonces, desde ahí, con Carmen y otros educadores, gente que ya nos conocíamos, ¿no? de movimientos sociales y de otras actividades, y que teníamos la particularidad de todos se haber formado como maestros y estar trabajando con educación, decidimos empezar a nos organizar como un grupo, ¿no? para
dar respuesta a las problemáticas de educación que empezábamos a observar en nuestro territorio. Se puede pasar. Bueno, entonces, lo primero es pensar do por qué elegimos hacer una cooperativa, ¿no? Creo que un poco del contexto del por qué una cooperativa tiene mucho que ver con la presentación anterior del colega que expuso, ¿no? Un poco de la situación de la educación mercantilizada cada vez más, ¿no? En nuestro continente, bueno, en Brasil, en São Paulo, que va llevando a los trabajadores de la educación a situaciones cada vez más límites, ¿no? Acá en Brasil, principalmente en São Paulo, tenemos en São Paulo, ¿no? Principalmente un gobierno ya con políticas neoliberales desde hace, en São Paulo, ¿no? 30 años en São Paulo de políticas neoliberales que como resultado han precarizado mucho el trabajo de los trabajadores de educación. Isso impacta a nosotros, ¿no? Que trabajamos en colegios públicos y también en colegios privados, impacta el propio trabajo, ¿no? Al público de las escuelas. Y la idea de cooperativa parte un poco de eso, ¿no? De pensar soluciones de organización del trabajo que sean distintas, ¿no? Que aspiran a una nueva organización y una nueva forma de organizar el trabajo, que los educadores puedan dar respuestas y apuntar nuevos caminos en esta situación social que se ve cada vez más degradada, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de por qué empezamos como una cooperativa, ¿no? Entonces, una cooperativa, como ustedes deben saber, parte un poco de la idea de la autoorganización, del trabajo horizontal, ¿no? De las decisiones serem realizadas a través de asambleas, de la distribuição del excedente, ¿no? Y también de la organización con las familias del contexto que actuamos, ¿no? Que actuamos. Nosotros nos definimos también como una cooperativa popular porque tiene una perspectiva política y social y también de transformación de las condiciones de trabajo, ¿no? De discutir un poco la cuestión del trabajo, ¿no? Si puede pasar, si puder. Y bueno, ¿por qué una cooperativa de educadores, no? Porque eso que decíamos, en educación, en el ámbito de la educación, nos vemos que hay un avance muy grande del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, de la precarización del trabajo, o aún de la inserción de acá en Brasil llamamos fundaciones, ¿no? Pero serían como las ONGs, pero una infiltración muy grande del sector privado, y no solo del sector privado, pero la visión del sector privado de educación y su visión de mirar la educación como un factor económico y no como un derecho. Entonces, acá hay una presencia muy fuerte de eso, ¿no? Y una precarización muy fuerte del trabajo docente, un poco esa ideología, ¿no? Del neoliberal de mirar las escuelas como empresas, ¿no? Entonces una busca por mejores desempeños, por resultados, cierre de escuelas públicas. Acá hubo hace unos años un gran movimiento de toma de escuelas por parte de los estudiantes. Bueno, creo que me parece que es no sé la particularidad de cada país, ¿no? Pero me parece que es un poco común eso, ¿no? Que
en nuestro continente, ¿no? Pero la idea de una cooperativa de educadores va un poco en esa dirección. ¿Puede pasar, por favor? Si quieres cerrar el mic, Samu, que voy a complementar un poquito. Bueno, me gustaría complementar un poco a esto que estaba diciendo Samuel. En realidad, también, ¿no?, la cooperativa nace, como decía él, como una respuesta, pero también con el deseo y la inspiración de que surjan nuevas formas, ¿sí? Nuevas formas de organización entre los profesores, y también nuevas formas para la comunidad donde nosotros estamos, ¿no? Entonces, frente a todo lo que pasa en el sector público y privado, y obviamente nosotros estamos, digamos, trabajando y apoyando mucho más al sector público, ¿no? Pero nos parece que, digamos, frente a las situaciones que vivimos en las escuelas públicas, hay algunos problemas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ayudemos a las familias, a los educadores y a los niños y adolescentes a organizarse, que existe otras formas posibles de dar respuesta, que no sea solamente esperar desde las escuelas públicas o desde que las fundaciones bajen dinero a las organizaciones no gubernamentales. Y esa, no sé, para nosotros es una aspiración que las personas empiecen a autoorganizarse, ¿no? Como otras formas a la crisis que se avecina, ¿no? Creemos que lo colectivo, perdón, que las respuestas a la crisis que vivimos va a ser colectiva. Entonces en ese río vamos, y en ese río intentamos promover esas acciones, ¿no? Esta cooperativa. Bueno, perdón. Bueno, estamos hablando un poco del contexto para que entendan desde dónde parte, ¿no? Y cómo fuimos armando un poco ese proyecto. Bueno, ahí pusimos un poco los valores y los ejes del proyecto, ¿no? Que está relacionado con los ejes, con la discusión del trabajo en sí misma, ¿no? De nuevos modelos de trabajo, de organización del trabajo. Y también una cuestión también que va en dirección de pensarmos nuevas formas de prácticas educativas, ¿no? Que quizás para ver con una pauta más pedagógica, ¿no? De pensarmos otras maneras de organizar, de cambiar nuestras prácticas, ¿no? Ahí también pusimos los valores, ¿no? Que también fueran pensados colectivamente, de no violencia, de cooperación, de respeto, igualdad de oportunidades y transformación. ¿Se puede pasar? Bueno, y ahí, ya avanzando un poco en qué nosotros ofrecemos, ¿no? En esses años, nuestro trabajo principal esteve orientado en la organización de cursos populares de idiomas para todas las edades, ¿no? Entonces, español, francés, inglés, tutoría y organización de estudios con niños de primaria, secundaria y también de adultos. Trabajamos con alfabetización de adultos. Y lo que no sé cómo sería los otros países, ¿no? Pero acá el ingreso en escuelas técnicas para universidades se dá através de lo que se chama acá de vestibular, que nada mais é do que uma prova, exame, não? Para que se pueda ingressar. E esse exame é muito segregador, para decir de alguna manera, ¿no? Excluye la mayoría de los chicos, de niños que vienen de colegios públicos,
e das classes populares. Então, acá hay un gran movimiento desde hace mucho ya en Brasil de cursinhos populares, que se llaman, ¿no? Que son cursos que se dan en periferias, en barrios populares, para que esa gente que viene de colegios públicos o de las periferias, o en fin, de las clases populares, puedan acceder a los colegios técnicos y también a las universidades. Claro, entonces nosotros, nuestra actuación estos años fue se dando de esa manera, organizar cursinhos, ¿no? Populares para ingreso en escuelas técnicas, universidades, y trabajar también con adultos y niños también, con idiomas y tutorías y orientación de estudios, ¿no? ¿Puede pasar? Bueno, y ahí un poco ya hablando de la práctica, ¿no? Que nosotros fuimos y estamos, ¿no? Seguimos intentando construir, que va un poco en la dirección de la construcción de una educación humanizadora, ¿no? Nos faltó, tenemos como referencia, claro, como ya muchos han traído hoy, los principios freirianos, que tienen mucho que ver con nuestra práctica, ¿no? De pensar la educación para la autonomía, ¿no? Como con una función y una definición que va en dirección a la transformación de nosotros mismos y también de la sociedad y de quien está a nuestro alrededor. Y también como referencia tenemos la pedagogía de la intencionalidad, que tiene una orientación y parte del humanismo universalista, ¿no? Y también vamos, estos años en el proyecto fuimos también tratando de a nosotros mismos reconfigurar nuestras prácticas, ¿no? A través del estudio, de encuentros de un núcleo de trabajo que se fue formando. Nosotros hoy estamos en média aí de 12 educadores, ¿no? Que se formaram aí, que fazem parte dessa cooperativa, e vamos nos reunindo para discutir nossas práticas, estudar, implementar outras miradas, ¿no? Para a educação, e também pensar dispositivos pedagógicos, ¿no? Também que tenham que ver com las chaves de aprendizaje que la pedagogía de la intencionalidad propone, ¿no? ¿Puede pasar? Hay algunas preguntas ahí, ¿no? Que están poniendo en el chat. Creo que después podemos seguir, ¿no? Voy a intentar concluir para que digamos como un intercambio. Bueno, ahí pusimos un poco de dispositivos, ¿no? Pedagógicos que tienen que ver más con nuestra práctica, ¿no? En el trabajo que estamos haciendo acá, fuimos colocando en práctica, ¿no? Entonces, tenemos una práctica muy ya consolidada de trabajo a través de asambleas, ¿no? Y una gestión colectiva de las actividades que hacemos acá con los estudiantes. También trabajamos mucho con oficinas, talleres, ¿no? Serían talleres de contacto con nuestra interioridad, para que podemos reconocer también a nosotros mismos como seres integrales, ¿no? Essas tutorias, ¿no? Que habíamos apuntado anteriormente, trabajamos a partir de los intereses, de las aspiraciones, ¿no? Y sueños de los chicos. Y entonces siempre partimos desde los intereses de los chicos y ahí vamos construyendo los proyectos juntos con ellos. Mucho también trabajamos con, acá chamamos estudos do meio, né?
que teria mais que ver também com estudos em campo, de aprender em campo, não? Aprender com a realidade mesma, não? E também com um pouco com essa ideia de jugar, não? De aprender com gosto, com prazer. Então, os espaços que hemos formado esses anos van muito com um pouco com essa ideia, não? De trabalhar desde uma liberdade, desde a autonomia, desde a eleição de los próprios niños, ¿no? Pueden pasar, si quieren. Bueno, y para cerrar, una frase, ¿no? Del libro Humanizar a Terra, y una foto también al lado, porque esta foto es de un colegio público muy cerca del espacio que tenemos, de cuando hubo este gran movimiento de tomas de las escuelas públicas por parte de los estudiantes, ¿no? La bandera dice, tomamos lo que es nuestro. Los chicos tomaron las escuelas, quedaron un mes en las escuelas, tomadas, organizaron actividades en contra del cierre de sus propios colegios, ¿no? En ese momento nosotros apoyamos ahí los colegios que estaban cercanos a nosotros y bueno, a nosotros nos parece muy representativo, ¿no? Esta bandera y ponemos para un poco cerrar un poco la presentación y también la frase de Silo de Humanizar a Terra, pensando um pouco o que é educar, não? E que é basicamente habilitar as novas gerações no exercício de um olhar não vou ler em português, tá bom? Da realidade, de maneira que seu olhar tenha em conta o mundo, não como uma suposta realidade objetiva em si mesmo, mas como um objeto de transformação ao qual o ser humano aplica a sua ação. E que para nós outros também tem muito a ver com Paulo Freire, e, enfim, e como na prática de pensar a nossa prática educativa como um objeto de transformação e de nós outros mesmos e do meio que estamos. Bueno, eso. Gracias a todos. Dejo de compartir entonces. Bueno. Bien, entonces a las 13 horas tenemos que volver al plenario, así que nos quedan 20 minutos para intercambio. No sé quién pide la palabra. Havia essas perguntas, não sei se querem se a pessoa quer falar ou se vamos falando, não sei. Hay algunas preguntas en el chat. Sí. No sé si tú lo ves, Samuel. Sí, si quiere que vá respondendo. Bueno, acá hay una de si la educación que compartimos en la cooperativa puede reemplazar la educación formal. Bueno, a principio legalmente no, porque lo que ofrecemos hoy lo que estamos haciendo va más en una dirección de ámbitos de aprendizaje más libres, ¿no? Entonces, hoy los ámbitos que tenemos y compartimos, los niños van, son acompañados, eligen el tema que quieren trabajar y nosotros vamos trabajando a través de proyectos, de pesquisas, se habla, no sé, en portugués serían pesquisas, ¿no? Investigaciones, ¿no? Búsquedas. Y ahí vamos linkando o no con lo que hay en el colegio, pero muchas veces no, y está todo bien también desde nuestro punto de vista. También vamos brindando talleres, ¿no? De temas que nos parecen interesantes y que también parecen interesantes a los niños, que ellos eligen también. Entonces hoy vamos trabajando así, estamos más en una dirección de lo que vamos llamando de una educación libre, que va en función del ejercicio de la autonomía de los niños, ¿no? Y de nuestra práctica como adultos, de acompañar y respetar, ¿no? Sus elecciones. Entonces, no sé si respondí a pregunta, creo que no.
Sí, o sea, entiendo la respuesta, pero o sea, en la práctica, entonces sería que estas actividades en esta organización se realizan paralelamente, o sea, los niños que van, niños, bueno, yo trabajo con niños pequeños, entonces, bueno, van a esos talleres aparte del colegio. ¿Es así? Sí, claro. Hoy lo que estamos apuntando funciona como acá, no es un nombre muy lindo, pero bueno, para que entendan, ¿no? Contraturno se llama acá. No es lo que nos no parece bueno, pero bueno. Los niños van después de su tiempo en el colegio y participan de los talleres. Hoy lo que tenemos es, bueno, para que tenga un poco la percepción del alcance del proyecto, ¿no? Esos años. Atendemos hoy cerca de 70 niños. En la pandemia, con todas las dificultades que tuvimos, mantuvimos nuestras acciones por Google Meet, por Zoom, en fin, de la manera que pudimos, ¿no? Pero con el pasar de los años hemos construido y seguimos construyendo una cosa que va en dirección del comunitario, ¿no? De que los padres y las familias tomen el proyecto también, entendan el espacio como un espacio comunitario, abierto, y de que, como decíamos anteriormente, de que entienda que como el principio de la autoorganización, ¿no? Que frente a todas las problemáticas que tenemos y que las familias también tienen, ¿no? Con la educación de sus niños, un camino, no es que sea el único, ¿no? Un camino es nos organizarnos, ¿no? De forma autónoma y con fuerza y de la manera que podamos, ¿no? Una otra cosa que creo que es una pregunta en relación al financiamiento, ¿no? De las actividades. Nunca tuvimos apoyo. El proyecto fue construido y sigue siendo llevado adelante con mucho trabajo, por veces voluntario. Las familias contribuyen con lo que pueden, ¿no? Cuando no pueden también siguen participando de las actividades. Hoy, para decir, conseguimos desde la pandemia un grupo de personas, ¿no? Que colaboran para que los niños puedan participar y nosotros podemos pagar el espacio que tenemos, las cuentas, todo eso, ¿no? Pero el proyecto parte de una organización muy autónoma. No tenemos inversión bueno, del Estado o de fundaciones, todo eso. Ya, Roberto Pérez toma la palabra. Sí, Roberto está muteado. Una cosita Sí. más, sumando a lo que estaba diciendo Samuel, para que tal vez se entienda un poco más. Nuestra organización es horizontal. Nosotros nos organizamos por una reunión de tipo asamblea de profesor, semanalmente, donde tenemos funciones. Cada uno tiene, además de dar clase, tiene una función que ejecutar, ¿sí? Para que la organización bueno, se pueda desarrollar, ¿sí? Entonces, por un lado es horizontal. También invitamos a los padres y a los niños todo el tiempo, los invitamos a las tareas que necesitamos hacer dentro de la organización, es decir, fomentamos que estén activos y que ellos puedan organizarse frente a lo que el Estado no da o que lo que el sistema capitalista no les proporciona, que es una educación de calidad, una educación humanizadora, donde ellos puedan trabajar a través de sus intereses. Por ejemplo, yo soy la coordinadora del Centro de Lenguas de la cooperativa y, por ejemplo, nosotros tenemos un programa móvil, tanto de inglés y de español, un programa móvil donde abordamos distintas temáticas, no solamente temas específicos tipo la familia o de la rutina diaria, sino que abordamos temas específicos de problemáticas sociales, raciales, sobre problemas de la violencia contra la mujer, tenemos una cosmovisión, por ejemplo, decolonial, enseñamos el inglés y el español, no
sea, sí, un poco, pero no el inglés y el español en Estados Unidos o en España, sino en América Latina y en los países que hablan inglés, que fueron colonizados. Entonces tenemos toda una perspectiva de colonial en los idiomas también, o sea, no trabajamos solo con lo que les interesa, también tenemos una perspectiva, digamos, de cómo enseñar una lengua extranjera. Esto para ir como echando varias cositas que fueron preguntando. El financiamiento es con la familia específicamente, la familia hace un aporte, o por ejemplo, tuvimos padres que vinieron y pintaron en la cooperativa porque había que pintarla, y bueno, cosas así que son un montón de cosas que puedo ir nombrando, ¿sí? Y lo mismo con los chicos, o sea, nosotros queremos que ellos se adueñen del lugar, es de ellos. Entonces, bueno, quería como dar este pantallazo puntual para que vean, ¿no? Cómo en acciones concretas nosotros vamos intentando que ellos tomen el lugar, que las personas se autoorganicen frente a la violencia, o sea, que los niños se organicen, que los padres de las familias se organicen, y nosotros promovemos ese espacio en este punto educativo, ¿no? Gracias. Roberto. Ok, muchas gracias bueno, a María Eugenia, Samuel, a Denise. Está con cerrado el micrófono, Roberto. Hola, hola. Se supone que está abierto, ¿está bien? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Ya, ok. Muchas gracias a María Eugenia, a Denise, a Samuel, por compartir la experiencia. Creo que es una muy linda experiencia, muy interesante porque va en la dirección comunitaria, que yo creo que por donde deberíamos ir y enfocarnos en el futuro próximo, digamos, en la labor pedagógica. Dar más importancia a la comunidad. Y bueno, algunas preguntas las respondieron por ahí entre medio en el chat que quería hacer, pero me preocupa el tema de, bueno, tienen el lugar en arriendo, eso es lo que entiendo. Deben pagar por usar el lugar, ¿no? No ha sido un lugar cedido por el municipio, por ninguna forma. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que comentaban de la asamblea. Si la asamblea están solamente los niños y jóvenes con ustedes, o también están los padres ahí. ¿Mm? Y cómo es la dinámica también, quizá un poquito de esa asamblea, ¿ok? Eso. Y mucha fuerza, que siga todo adelante perfectamente. Gracias. Hola, Roberto. Bueno, hoy el espacio que tenemos aún es alquilado, ¿no? Entonces nosotros pagamos. Ahí ahora estamos intentando buscar, porque descubrimos hace un rato que se puede conseguir espacios que la municipalidad nos ceda, ¿no? Pero bueno, todo ese tiempo son 2 salas que no son muy grandes, ¿no? Pero es un espacio allí que mantenemos. Una otra cosa que quería decir también es que antes de la pandemia nosotros teníamos una dinámica que abríamos todos los días, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Circulaba mucha gente y bueno, con la pandemia y las dificultades que se impusieron hoy, que creo que era una pregunta que se pusieron, ¿no? Hoy funcionamos 3 veces a la semana, ¿no? Nos organizamos para que 3 veces a la semana, y también hay actividades que seguimos haciendo de forma remota. Y bueno, sobre las asambleas, nosotros hacemos con los niños, bueno, desde definición de cosas allí del cotidiano, intentamos siempre partir de la construcción y de la validación de sus opiniones, bueno, de sus elecciones, y también a nosotros como adultos también nos ponemos también en un otro rol, ¿no? Frente a eso, ¿no? Y un poco la aspiración es llegar a construir asamblea con las familias, ¿no? Pero aún no logramos. Vamos intentando hacer reuniones bimestrales, ¿no? Trayendo las familias. Acá creo que en todo lado, ¿no? Las familias muy sobrecarregadas con laburo, entonces es un esfuerzo grande, ¿no? Para que podamos atraer las familias, pero lo que sí tenemos
es un grande apoyo de muchos familiares en apoyar el proyecto. Entonces, muchas veces hay un padre, por ejemplo, que todos los años pinta el espacio. Una otra, hace poco tuvimos acá en Brasil el Día de los Niños, entonces las familias van y participan y donan cosas. Entonces, aunque no nos llegamos a nuestra aspiración de construcción comunitaria total, creo que vamos de paso a paso indo en esa dirección, ¿no? Sí, yo creo, voy a intentar hablar español. Yo creo que las familias van como creyendo en o trabajo que estamos haciendo, como que van creyendo que funciona, ¿no? Que miran sus hijos y ven como van evoluindo. Entonces, las familias empiezan a creer y apoyar de una forma muy directa, ¿no? Muy eso. Y sobre só una cosa más sobre las oficinas que tenían preguntado, nosotros tenemos como grupos de trabajo con las tutorías y los idiomas, que são grupos que dividimos por las Etapas, ¿no? por las etapas de conhecimento. E quando hacemos as oficinas, como juntamos todos os grupos. E aí a ideia é que as crianças se apontem para ser as oficinas. Então, as oficinas são como um momento conjunto das turmas, das tutorias. E dos idiomas também. Julia Lautaro, que toma la palabra. Hola, Julie. hola, un gusto, Julie. Julie, sí, Julie. Y como que ando haciendo algunas cosas de mamá, así que, pero estoy obviamente muy atenta a esto. Chiquillos, chiquillas, como decimos nosotros. Esto le ha traído es una muy bonita acción y yo estoy en una ciudad que no es muy grande, que yo creo que es muy factible de replicar, fíjense. Este es todo un trabajo, un sector muy vulnerable y creo que sería muy necesario para mi sector. Vulnerable más que nada económicamente, porque la vulnerabilidad tiene distintos ámbitos. Mi consulta, ¿cómo lo han asumido las autoridades locales? ¿Bien o son una amenaza de cierta manera ustedes? Porque de cierta manera juegan un doble rol. Eso. Solamente eso. Y felicitarlo, obviamente, por la valentía. Que tiene un trasfondo mucho más grande. A ver si compreendi. Como as autoridades locales toman nuestra acción, eso, ¿no? Bueno, acá nosotros estamos en un distrito de la Municipalidad de São Paulo. Entonces, lo que sería la autoridad, próximo de la autoridad local, sería lo que chamamos acá de subprefeitura, ¿no? Que se ocupa de esta región donde estamos, ¿no? Hace poco empezamos a tener un poco más de contacto con estas personas, ¿no? Incluso a partir de una madre que hace parte de la gestión de cultura del municipio de São Paulo, que tenía su hija con nosotros y empezó intentando nos ayudar. Entonces, hoy el contacto que tenemos, que no es mucho, con las personas que fuimos conociendo, es de apoyo, sí, nos apoyan, pero formalmente no tenemos ningún apoyo de nada, y incluso el gobierno que está hoy en el municipio de São Paulo no parte mucho del principio del neoliberalismo, ¿no? Y de la implementación de políticas neoliberales en la educación. Entonces, vamos más encontrando
alianzas, para decirlo, en las personas mismas, ¿no? Eso. Claro, porque como o governo não está, como para eles não é muito impactante, não, o que hacemos. Então, e como a educação acá é como muito, temos muita dificuldade, então é como se é algo que complemente. Então, creio que por isso não sei como falar, pero como que não tem muita... não temos apoio porque não é como muito impactante para eles, não? Para eles queriam como algo que não sei como falar, pero bueno, creo que se entiende, ¿no? Soledad No, tiene pero la se entiende la palabra. idea, se entiende, gracias. Estamos a 2 minutos de terminar, ¿ah? Nos tenemos que retirar aquí a las 3, a la 1 de la tarde. Soledad, si tiene la palabra, súper rapidito, por favor. Bueno, primero que nada, felicitarlos por la iniciativa, me parece espectacular. Y quisiera un poco apoyar el tema que tiene que ver con la autonomía, ¿sí? Con el trabajo que ustedes están haciendo básicamente con la autonomía, tiene que ver con el crecimiento del tejido social. Básicamente el tejido social que resguarda, ¿no es cierto?, el tema y Hola, profesor. Ya, gracias. ¿No se te escucha bien, Soledad? ¿Soledad? Se nos fue, parece. No, quedó pegada en realidad. No lo escuchas tampoco. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya. Disculpen, pero es que mi banda acá en el web es muy baja, entonces se va de repente. Bueno, que tiene que ver con un poco el tema de lo que nosotros hacemos en el aula como profesores. Nosotros en general desarrollamos las habilidades blandas o duras, pero las habilidades que están ausentes y presentes en los niños. No nos enfocamos en las que a ellos les interesa básicamente, o las que tienen más desarrollado. Ahora que nosotros lo hemos hecho en el colegio, nos hemos dado cuenta que fortalece absolutamente su autonomía. Autonomía que lleva por lo demás después, que es desde nuestra visión, el primer paso al empoderamiento personal y posteriormente colectivo. Y que después, ¿no es cierto?, converge en el tema de la fortalecimiento de la organización. Es decir, el primer paso o del trabajo práctico dentro del aula. Eso. No sé si se me entendió bien porque como se me corta el tema. Ojo, estamos a punto de salir. Bueno, quería agradecer, entonces, ya que vamos a salir, muchas gracias por la oportunidad de intercambiar y trocar. Ojalá, cuando puedan, pasen por São Paulo, nos conecten para conocer acá nuestro proyecto, nuestro territorio. Y bueno poder intercambiar y nos inspirarnos colectivamente, ¿no?, para cambiar nuestro continente, ¿no? Muchas gracias.